aceleras el corazón y por ti perdono la razón. Muy bien, ya estamos nuevamente aquí en Bien por Casa. Cecilia, ¿qué estabas mirando? Estaba mirando la pauta porque tenemos un tema muy importante ahora. ¿Estás segura que eso estabas mirando? Sí. ¿Por qué? No, pregúntalo. ¿Y tú qué miras en tu celular y qué compartes con los chicos cuando ves Intercambiamos cuando figuritas del mundial. ¿Se reúne así? Intercambiamos pero el figuritas mundial ya pasó ya. Ah, ya, pero es que estamos proyectándonos al siguiente, al 2018. Ya, ahí está, mejor presenta a la invitada, ¿ves? Mira, por graciosito, ahí está con ganas de hablar, está con ganas de hablar. Vamos a hablar acerca de las complicaciones que traen la adolescencia, ¿no? Que traemos todos además en la adolescencia. Si pasamos por esos momentos, de repente tenemos confusiones, tenemos dudas, tenemos que enfrentar situaciones y los que si no se superan, conducen programas de televisión. Conoce cuáles son las amenazas que enfrentan los adolescentes. Karen Sotomayor, que es psicóloga de vida, nos va a acompañar el día de hoy nuevamente para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Karen? Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tema no? Estábamos al principio de preocupación continua, ¿no? Sí, de cuáles son las cosas que tenemos que enfrentar de adolescentes y que si no manejamos debidamente podría convertirse en una tara con el tiempo también, ¿no? Claro, sí. La idea el día de hoy es un poco tocar el tema de la adolescencia como un factor de riesgo muchas veces para cierto tipo de conductas, ¿no? Entre ellos el consumo de drogas, el embarazo precoz, el tema de violencia, ¿no? Entonces hay que ver muchas veces la adolescencia como un proceso de cambios, ¿no? En la que los padres tienen que estar alerta, tienen que estar al tanto de qué es lo que está pasando con sus hijos, ¿no? Hay varios factores que hay que digamos, para tratar de ubicarnos en contextos distintos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, como veíamos en la ficha, ¿no? Factores personales, todo lo que implica en nuestro propio desarrollo como adolescentes o en esta etapa, los familiares, más que digamos los vínculos más inmediatos, y de ahí viene los sociales, ¿cierto? Que es el barrio, la universidad, la cultura en la que vives, etcétera. ¿Cómo nos ubicamos? Desarrollamos primero los personales. Los personales, que son muy importantes, ¿no? Porque tomamos la adolescencia, como les decía, como un proceso de cambio en el cual los adolescentes están experimentando pasar de ser niños, ¿no? Y ser dependientes de los adultos, de sus padres, a tratar de ser autónomos y manejarse por ellos mismos, ¿no? Entonces esto trae una serie de, digamos, de complicaciones, entre comillas, pero es parte del proceso de crecimiento, como por ejemplo que se sienten invulnerables, ¿no? Que sienten que nada les va a pasar, que sus experiencias son únicas, que nada les va a pasar, y esto los lleva muchas veces a romper reglas, a transgredir las normas. ¿Es un síndrome eso? No es un síndrome, sino que es parte del desarrollo del adolescente. Digamos, del adolescente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, digamos, la pregunta en cuestión con relación a los estilos de crianza, ¿no? Es cómo debe, digamos, reaccionar el padre frente a todas estos cuestionamientos y a esta problemática planteada por el adolescente, ¿no? Porque hay una delgada línea, ¿no? Puede ser o irte a los extremos, o ser muy permisivo, que estarías haciéndole un gran daño, o puede ser muy restrictivo, que también estás, digamos, haciéndole un gran daño y abriendo las puertas para que se rebele y se vaya, ¿no? Claro, justamente hablando de este tema de que ellos se sienten invulnerables, ¿no? Al tener padres muy autoritarios, muy críticos, bastante castigadores, ¿no? Lo que muchas veces nos responde este adolescente más bien va acompañado de una actitud de rechazo, ¿no? Ellos no aceptan la ayuda del adulto. Si nosotros vamos con un mensaje muy punitivo, probablemente vamos a encontrar que este chico va a estar mucho más reacio a recibir el mensaje o a escuchar de repente los consejos de los padres o de cualquier adulto en general, ¿no? Entonces sí es importante que los padres tengan en cuenta el estilo de crianza. Tú muy bien lo has dicho, Cecilia, ¿no? El tema es tratar de ser democráticos también en casa, ¿no? Y empezar por el tema de los modelos también, ¿no? Cuando hablábamos al principio de los factores personales, decíamos entonces, digamos, las ganas de ser autónomos, ¿no? Porque están buscando la independencia, la autonomía, esta invulnerabilidad adolescente. A mí nada me va a pasar, yo puedo todo, porque ya crecí, porque ya me creció la barba, porque ya tengo tetas, porque ya soy grande y porque me creo señorita. Porque así es, pues, o sea, ya crecí, ya, a mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer, pero en realidad es como
a mí me da ternura porque digo, todavía no tienen ni idea de todo lo que les Lo falta. que viene. Pero junto con eso viene, o sea, los factores personales es las ganas de la autonomía, viene la aceptación de uno mismo también, porque Claro. hay también un factor sexual, ¿no? O de sexualidad más bien. Exacto. ¿no? Que El tema está de la... muy, muy presente. El tema de la reafirmación, De la ¿no? reafirmación De buscar sexual. quién soy, qué papel cumplo dentro de esta sociedad, dentro de casa, en el grupo de pares, ¿no? Y esto es lo que los lleva también a ser muy, vulnerables a lo que el grupo dice, ¿no? Y hablamos mucho de la presión de grupo en esta etapa. Karen, y con relación a eso, por ejemplo, ya que el tema, finalmente, el tema de vida es drogas, ¿no? ¿Cómo podemos manejar este tema, pero desde las drogas legales? ¿Ya? Ujú. Por ejemplo, los chicos empiezan a salir, 14, 15 años, empiezan los quinceañeros, y en muchos de ellos va a haber alcohol. ¿Sí? O, por ejemplo, no sé, pues se van a, no solamente el quinceañero, sino que de repente acompañan a los papás a un matrimonio, qué sé yo. ¿Cuál debe ser la reacción de los padres frente a estas primeras ingestas de alcohol? Digamos, porque si te pones en el plan de ¿cómo has tomado? No sé qué, o de repente si dices, tomaste, ¿qué tal y qué bien? No, o sea, digamos, es una pregunta que muchos padres se deben hacer, ¿no? Ya, tomaste en el quinceañero, ¿cuánto tomaste? Qué sé yo, ¿no? ¿Cómo debemos reaccionar? Sí, no podemos hacernos, digamos, como padres muchas veces los ciegos, los sordos, ¿no? Porque sabemos que los padres saben que esto es un proceso, saben que en algún momento puede ocurrir, ¿no? Pero lo importante es acompañar este proceso. Es un proceso de cambio. Muchas veces el mismo chico no sabe qué es lo que está experimentando, ¿no? Entonces los padres tenemos que estar al lado de ellos para poder desarrollar este proceso. Pero a ver, hablemos un poco más específicamente, ¿no? Porque tengamos en cuenta las variables, ¿no? Por ejemplo, 14 años, 13, 14, 15, que es la edad más o menos de los quinceañeros, es un organismo que todavía no ha terminado de desarrollar, es un organismo que todavía está susceptible, digamos, a sufrir daños de una ingesta pronta o temprana del alcohol en este caso, ¿verdad? Sí. Entonces, no es que, qué bueno, tomaste, ya, bravo, ya chupaste primero, no, o sea, no es, digamos, no es para tomarlo de esa forma. Claro, ¿no? el tema de los modelos en casa, ¿no? Y muchas veces lo vemos, o sea, celebraciones, fines de semana, el ejemplo que damos como padres, ¿no? Y a eso vamos con el tema de modelos. El ejemplo que damos como padres a nuestros hijos. Si ellos ven que cualquier celebración se relaciona al consumo de alcohol, por ejemplo, probablemente ese ejemplo va a quedar ahí con el chico, lo ven ¿no? natural. Entonces, digamos que este tema del inicio, lo ideal, justamente por lo que me decías, ¿no? Porque ellos todavía están en un proceso de desarrollo, lo ideal es tratar de postergarlo hacia una edad mucho más avanzada, ¿no? Pero sí sucede que se dan los casos. Entonces es importante que los padres estén alertas, porque si ellos ven que esto está de alguna manera va avanzando, ¿no? Entonces es importante que los padres se hagan cargo de la situación. Que va avanzando, perdón, Por ejemplo, hay chicos que empiezan a salir todos los fines de semana y el consumo se hace más frecuente, ¿no? O llega bajo los efectos a la casa y de repente pues hace un escándalo, ¿no? Y son chicos de 13, 14 años. Extremadamente alcoholizados. Nosotros lo encontramos en las llamadas que recibimos a través de la línea Habla Franco, ¿no? Son chicos de 13 años, 12 años que ya se inician en el consumo y muchas veces los padres se va acercando a esta edad y no informan, no comunican, no, digamos, no hablan sobre el tema con los chicos, no hablan claro, porque les da roche enfrentar situaciones, ¿no? Les da roche decir que es un condón, o sea, hay cosas que tú dices, pero como papá ya deberías dejarte 4 sonceras y hablar claro, directamente. Hay cosas, por ejemplo, cuando decías esto de los ejemplos, ¿no? De darle la imagen que quieres crear. Yo veo cumpleaños infantiles donde los niñitos están y de pronto 3, 4 papás ahí sacan la chela, ¿no? Y comienzan a chupar al costado. Entonces, a mí me parece terrible, porque tú ves niñitos de 6 años, 8 años, 5 años, y los papás chupando un costado. Entonces, eso me parece terrible. Terrible, por ejemplo, por darte una imagen. La otra, en los mismos colegios, la kermés, los papás terminan también alcoholizados, ¿no? Entonces, digo, también el colegio los permite, también los eventos, o sea, la sociedad lo permite. Claro, exacto. Yo no estoy en contra, a mí me gusta tomar mi cerveza, a mí me gusta,
pero me voy pues con mis amigos en un lugar donde debo hacerlo y no me están viendo No mis delante hijos, de tus hijos, y mis hijos no me están claro. viendo en zigzag en mi casa, Tú sí, ¿ah? ni algo parecido. Y si alguna vez lo hizo, bueno, trataré de que no se repita, ¿no? Porque creo que es un poco lo que debería pasar, ¿no? Claro, es la muy forma. importante recalcar que el tema de la comunicación, o sea, podemos encontrar muchos espacios, ¿no? Que es sumamente importante, pero siempre tiene que ir acompañada del ejemplo de los padres, ¿no? Si no damos el ejemplo, lo que comuniquemos finalmente va a quedar de lado, ¿no? Entonces es importantísimo educar a los chicos, enseñarles a decir no frente a este tipo de situaciones, ¿no? Porque muchas veces ellos piensan que tienen que experimentar de todo, ¿no? Claro. Para poder vivir tenemos que experimentar de todo. Y justamente recuerdo una llamada que tuve y uno de los chicos me decía, ¿no? Ahora, después de haber pasado por rehabilitación, yo pienso, ¿no? Y muchas veces cuando converso con otros chicos les digo, no tienes que chocarte en un carro para saber que es peligroso, que te va a traer consecuencias, ¿no? Si ya conoces la experiencia de otras personas, o sea, es importante que la tomes, no tienes que vivir todo, ¿no? Hay ya experiencias que te pueden servir de aquí en adelante, y es cierto, ¿no? Entonces los padres tienen que educar a sus hijos, tienen que enseñarles que todo acto trae consecuencias, ¿no? Tienen que enseñarles, como les decía, Y en el tono decir que no. lo estás diciendo tú, ¿verdad? Digamos, como una conversación tranquila, calmada, sin exasperarse, sin ponerse demasiado críticos, ¿no? Porque es muy importante el tono con el que le hablamos a un adolescente, ¿no? Exacto, Porque si son nos vamos a los susceptibles, ¿no? extremos, podemos recibir de parte de ellos una actitud de rechazo, o podemos bloqueo. encontrarnos con que los chicos hacen lo que a ellos les parece, ¿no? Si nos vamos al permisivo o al autoritario. Entonces es importante generar espacios, ¿no? Y muchas veces cuando conversamos con los padres nos dicen, sí, pero mis hijos todavía están chiquitos, ¿no? O sea, ¿cómo les enseñamos reglas? ¿Cómo les enseñamos normas? Y nos damos cuenta que incluso en el juego, a través del juego les enseñamos reglas, ¿no? El ver una película, poder coger situaciones que vemos en las películas, en los noticieros, y ayudarlos a reflexionar. Un chico que es un adolescente, si bien es cierto, todos estos cambios responden a un tema fisiológico de desarrollo. Nosotros como padres tenemos la tarea, digamos así, de incentivar la reflexión, ¿no? Claro. Y de hacer desarrollar esas capacidades. ¿Sabes qué? Solamente chiquitito para redondear una idea, porque este tema de ser muy permisivo, de ser muy restrictivo, viene de una generación a otra, ¿no? Por ejemplo, nosotros, me considero de esa generación donde los papás te agarraban a chicote, San Martincito, y donde el golpe era parte de nuestra educación. ¿Me entiendes? En mi generación ha pasado mucho, que era la ducha fría, que el chicote, pasa, ¿no? Pasa, y tú pasabas pegadito a la puerta para que no te quede el chicote, pero igual Entonces, y más bien hemos salido de esa generación traumados con los golpes y los zapatazos a una generación en la que yo no se me ocurre tocar a mis hijos porque obviamente no es, a pesar de que a mí me educaron a golpes, no se me ocurre porque no siento que sea la forma, pero a veces creo que podemos pecar de justamente permisivos, porque no queremos invadirlos, porque tratamos de respetar un poco ese espacio, pero ahí podríamos pecar Y de tratarlos como seres autónomos, ¿no? Porque además también esta generación viene muy pensante, viene muy proactiva, entonces ahí hay que encontrar el el justo exceso de límite, confianza ¿no? podría ser un riesgo, ¿no? Claro, como tú decías, ¿no? El límite a veces es muy delgado, y en este sentido, si hablamos de un estilo de crianza democrático, si bien es cierto, tienen derecho a opinar, podemos escucharlos, ¿no? Que es lo ideal. También es importante, un punto así fundamental, que nosotros trabajamos con gente antes de que se presente el problema de consumo, como cuando ya se presentó, es el tema de establecer los límites, ¿no? Tener las reglas claras en casa, ¿no? Entonces hablamos del amor de padres, pero hablamos de un amor responsable. Entonces un amor responsable implica brindarle el afecto, brindarle las facilidades, digamos, poder brindarle todo lo que necesita en cuanto a sus necesidades, pero también poner límites, ¿no? Claro. Entonces vamos un poco, digamos, encontrando el equilibrio, ¿no? No nos vamos ni a un extremo ni al otro, sino es importantísimo el Y tema agarrar siempre de el timón, límites. ¿no? Siempre tener el timón Como de, padres, de es la importante, Tira familia. floja, ¿no? tira floja. Exacto. Muy bien, Hay que Karen. negociar. Muchísimas gracias. Gracias muchas a gracias a ti, muchas gracias a Devida. Gracias a Devida. Y Ya no te saben, olvides, comuníquense, habla franco. Habla franco y vas a poder resolver todas tus dudas como padre, como hijo, como adolescente, en cualquier situación de riesgo. Comuníquense, que es fácil y es gratis. Muy bien.
Nos vamos entonces ahora a un corte y al volver vas a aprender a preparar unos riquísimos. Sí, yo los voy a comer. Tú vas a preparar y yo los voy a comer. Riquísimos picarones caseros. Oye, atento para el postre de hoy día, el postre de tu casa, que sean estos riquisísimos picarones caseros. Regresamos con esto y más aquí en Bien por Casa. Volvemos.